La historia comienza con Soo-yeon, una chica tímida y reservada de 16 años. La vemos correr colina abajo en medio del bosque, con el rostro lleno de cortes y la ropa desgarrada. De repente, tropieza con unas escaleras, cae varios metros y, con su último aliento, intenta pedir ayuda antes de perder el conocimiento. Por suerte, para nuestra protagonista, despierta en un hospital. Aunque está herida y confundida, sigue con vida, que es lo importante. Alguien la encontró y la llevó al hospital. En los pasillos del hospital aparece el inspector Kim, quien intenta contactar a los padres de la joven, pero se entera de que su madre falleció hace años, y su padre, que vive en el extranjero, nunca se ha preocupado por ella, y poco le importa si está con vida. Triste para nuestra prota. Mientras tanto, otro investigador relaciona el caso con antiguos reportes de acoso escolar, sospechando que Soo-yeon fue víctima de sus compañeras de clase. Para avanzar, necesitan primero una declaración oficial de ella. Cuando recupera la conciencia, el detective Kim se presenta y le hace preguntas sobre lo ocurrido el día anterior, pero la muchacha, aún en shock por todo este drama, guarda silencio sin decir nada. En ese momento interviene la profesora Lee, que exige que el detective se retire y deje descansar a Soo-yeon. Su actitud despierta sospechas, como si quisiera impedir que la verdad saliera a la luz. Poco después, para empeorar la situación, llegan al hospital 3 mujeres, las madres de las aparentes principales sospechosas de acosar a la chica. El detective llega a la conclusión de que buscan intimidarla o convencerla de que no hable. Así que les dice que se retiren, pues legalmente no pueden hablar con la víctima, pero las doñas son complicadas y duras para ceder. Y como aparentemente viene de familias con mucho dinero, es claro que no van a dejar que sus retoños se vean involucradas en todo este caso. El inspector las enfrenta, recordándoles que las cámaras de seguridad muestran a sus hijas citando a Soo-yeon en la montaña a las 2 de la mañana. Sin embargo, las mujeres, seguras del poder y dinero de sus familias, responden con indiferencia, alegando que sus hijas solo se estaban divirtiendo. Cuando la tensión aumenta, es la propia Soo-yeon quien rompe el silencio. Pide que todos se retiren, pues lo único que desea en ese momento es descansar después de todo lo ocurrido. Tras el incidente, la profesora Lee se reúne con el director de la escuela. Ella le da a entender que Soo-yeon sufre de amnesia y de algunos problemas psicológicos, aunque en el fondo ambos saben muy bien que la chica fue víctima de acoso. Sin embargo, para proteger la reputación de la institución, el director sugiere que se preocupe más por sus estudiantes para evitar que casos como este vuelvan a repetirse. Unas semanas después, Soo-yeon logra recuperarse de sus heridas y finalmente puede caminar. Mientras tanto, el señor Kim intenta en varias ocasiones hablar con ella sobre lo ocurrido, pero la muchacha continúa negándose a pronunciar una sola palabra. Debido a la falta de pruebas contundentes, el caso pasa a manos del Ministerio de Educación y las agresoras terminan quedando libres de sus actos. Qué conveniente para ellas, ¿no? Esa misma noche, Soo-yeon se ve consumida por sus pensamientos negativos e intenta atentar contra su vida. Sin embargo, es interrumpida por la llegada de una mujer que entra en su habitación. Esta mujer, llamada Somi, se presenta como consejera escolar. Ella explica que ha visto muchos casos como el de Soo-yeon y que se dedica a ayudar a los alumnos a salir adelante. Pero ella no es solo una consejera común y corriente, pues también fue víctima de acoso, pues entiende perfectamente lo que siente y ayuda a sus alumnos a vengarse de sus acosadores. Así, Somi logra que Soo-yeon recuerda aquellos terribles acontecimientos, lo que provoca que la chica se derrumbe en llanto. Una vez que logra calmarla, Somi le recuerda que siga con vida y que la espere. Como era de esperarse, después de esta visita, Soo-yeon sufre una horrible pesadilla en la que camina por un bosque oscuro y se encuentra con su propio cuerpo tendido en el suelo. Días después, Soo-yeon es dada de alta, pero lamentablemente recibe la visita de Na-yeon, la líder de las abusadoras. Ella lleva consigo un uniforme escolar nuevo para la protagonista, recordándole que el anterior quedó destrozado. Para empeorar la situación, la chica no muestra arrepentimiento alguno, y además le advierte que lo mejor es no decir nada a la policía, insinuando las consecuencias que le esperan si habla. Al poco rato, Sumi entra en la habitación. Habiendo escuchado toda la conversación, decide llevarse a Soo-yeon a su casa para ayudarla a instalarse. A la protagonista esto le resulta extraño, por lo que le pregunta el motivo. Sumi responde que lo hace porque la necesita, ya que la policía no cumplió bien con su deber. Más tarde, ambas salen a comer y pasean por el vecindario. Durante el recorrido, Soo-yeon se fija en una chica que llama su atención y corre tras ella. Esto desconcierta a Sumi, quien, al alcanzarla, descubre que no se trata de Soo-yeon, sino de alguien idéntica a ella. Para sorpresa de todos, se trata de su hermana gemela de nombre Jeng.
a quien Soo-yeon creía que ya había estirado la pata. Sin embargo, el reencuentro no es cálido. Jeng, al ver a su hermana después de tanto tiempo, le deja claro que no le interesa y se marcha del lugar. Esa misma noche, mientras Soo-yeon y Sumi conversan en un parque, la protagonista le revela la verdad. Jeng es su hermana gemela. Explica que sus padres se divorciaron antes de que ellas nacieran y como la relación era mala, la madre decidió quedarse con Jeng, mientras que Soo-yeon se quedó con su padre. Por eso nunca volvieron a verse. Pero tras la muerte de su madre, Soo-yeon había comenzado a buscar a su hermana. Y con esta noticia, a la mañana siguiente, Sumi decide buscar a Jeng. Cuando finalmente la encuentra, logra detenerla y le pide ayuda, contándole lo ocurrido con las abusivas. A Jeng parece importarle poco lo que le dice de su hermana, ya que comenta que Soo-yeon debe aprender a cuidarse sola. Sin embargo, termina aceptando a regañadientes únicamente cuando Sumi le ofrece dinero. Esa misma tarde las tres se reúnen en la casa de Sumi, donde la consejera le sugiere que vivan juntas por una semana, o hasta que el plan se complete. Por su parte, Jeng no está muy convencida con la idea, pero aún así acepta. No obstante, cuando Soo-yeon bromea con que su gemela se haga pasar por ella en la escuela, a Sumi se le ocurre que esa sería la mejor estrategia, que Jeng asiste en lugar de su hermana y así pueda darle una lección a las abusadoras. Ante esto, Jeng se muestra insegura, ya que hace mucho tiempo dejó la escuela y cree que no hay dinero suficiente que valga la pena para regresar a ese lugar. Molesta, abandona el apartamento bastante enojada. Sin embargo, minutos después recibe un video en el chat grupal donde se ve a unas chicas molestando y lastimando a su hermana, mientras una de ellas se ríe con un tono particularmente irritante. Al ver esas imágenes, Jeng estalla de furia y regresa al departamento. Ahí enfrenta a su hermana llamándola cobarde mientras le muestra el video. Soo-yeon al verlo comienza a revivir su trauma. Ante esa reacción, Jeng siente compasión por ella y con gran determinación le pregunta a Sumi dónde puede encontrar a la chica de la risa molesta. Al día siguiente, Jeng se presenta en la escuela haciéndose pasar por su hermana. Y sus compañeros de inmediato notan un cambio evidente en su comportamiento. Al principio, nadie presta demasiada atención hasta que llega el grupo de las abusadoras. Allí, Nayeon, emocionada, se sienta sobre su escritorio y comienza con su acoso de siempre. Y justo por su risa, Jeng se da cuenta de que ella es la chica del video, la que incitaba a las demás a molestar a Soo-yeon. Cuando Nayeon intenta tocarla de manera inapropiada, Jeng responde con firmeza. La agarra del cabello, la empuja y se sienta sobre ella, imitándola con la misma risa burlona mientras la graba con su teléfono. Sus amigas, aterradas, no se atreven a intervenir. Para suerte de la abusadora, la profesora interviene y lleva a ambas a otra sala para reprenderlas. Pero Jeng no es de las que obedecen a los maestros, así que continúa amenazando a Nayeon y deja claras sus intenciones. Incluso llega a intimidar a la señorita Lee, amenazándola con apuñalarla con un bolígrafo, ya que sabe que no hizo nada por el caso de su hermana. La maestra, asustada, tartamudea sin saber cómo reaccionar. De regreso al departamento, Jeng le muestra a Soo-yeon el video que grabó de Nayeon. Sin embargo, Soo-yeon no sabe cómo sentirse. No apoya la violencia, ni siquiera contra su acosadora. En ese momento, Somi interviene y advierte a Jeng que no vuelva a actuar de esa manera, pues podría traerle más problemas a su hermana. Además, le sugiere que siga haciéndose pasar por ella en la escuela, al menos hasta que el conflicto se resuelva y Soo-yeon esté lista para regresar. Al día siguiente, Jeng vuelve a la escuela, donde se cruza nuevamente con las abusadoras y también con el señor Kim, quien, creyendo que es Soo-yeon, le entrega su número de contacto para que lo llame en caso de necesitar ayuda. Al otro día, las gemelas cumplen años, por lo que su gemela le da un regalo con muchas ganas a Soo-yeon, mientras que Soo-yeon compra un pastel, y por primera vez, ambas hermanas comparten un momento íntimo. En esa ocasión, Soo-yeon le confiesa a Jeng que siente celos porque ella disfrutó más de su madre,
Sin embargo, Jen le responde que tampoco estuvo allí cuando su madre murió y que además ella no sabe lo que es vivir en la pobreza. A la mañana siguiente, al ver a su hermana dormida, Soo-Yan reúne valor y decide ir a la escuela, convencida de que tras la lección que recibió Nayan, ya no volverá a meterse con ella. Y justamente ese día, la madre de Nayan se reúne con el director y con Lee para discutir la situación. Ellos consideran que lo mejor sería transferir a Soo-Yan a otra institución, pues temen que pueda hacerle daño a su hija en un intento de venganza. El director, sin embargo, la tranquiliza, asegurando que se hará cargo personalmente del asunto. Lo que no saben es que Soo-Yan escucha toda la conversación. Angustiada, corre hacia el baño, pero ahí se cruza con Nayan, quien aparentemente le hace algo cruel, ya que poco después, Soo-Yan llega a su casa empapada y se desmaya en la entrada. Somi la auxilia de inmediato, mientras que Jen, llena de furia, llama a Nayan y la amenaza. Si no va a la montaña, el video en el que se la ve acosando a Soo-Yan será enviado a la policía y a los medios de comunicación. Pero al principio Nayan no tiene intenciones de hacerle caso, así que Jen le envía el video a su madre. Nayan, aterrada, termina cediendo y acude al lugar. Allí Jen la golpea en la cabeza y la deja inconsciente. Al despertar, descubre que está atada y con la boca encintada. Jen le arranca la cinta y la obliga a beberse una botella de agua, para luego mostrarle otra, pero esta vez llena de ácido. Desesperada, Nayan implica por su vida. Mientras Jen, riendo con crueldad, vierte el líquido cerca de su rostro y le asegura que no las terminará, aunque sí la hará sufrir. Después la desata y le ordena correr si quiere vivir. Nayan huye, pero tropieza a pocos metros. En ese momento aparece Soo-Yan, quien trata de ayudarla, pues no desea que más personas resulten dañadas. Poco después llega Somi, horrorizada por la escena, y reprende a Jen por perder el control. De inmediato, llama a una ambulancia para asistir a Nayan. Más tarde, Jen es interrogada por la policía. Como nadie la vio directamente con la víctima, queda solo como sospechosa. Somi interviene y pide a los oficiales que la dejen ir hasta que Nayan despierte y pueda declarar, por lo que la dejan ir. Una vez afuera, Somi le advierte a Jen que deje de involucrar a su hermana en problemas, pero Jen le responde que no se arrepiente y que lo repetiría sin dudarlo. Molesta, Somi se marcha. Enseguida aparece la madre de Nayan, quien confronta e insulta a Jen. Sin embargo, la gemela malvada, con una sonrisa burlona, se mofa de ella y le pide que ría igual que lo hacía su hija. Mientras discuten, Jen admite que actuó por venganza. En ese instante, los oficiales comprenden que ella es la verdadera culpable. Cuando Kim la llama por el nombre de Soo-Young, Jen aclara que en realidad esa es su hermana y que su nombre es Jen. Ante la revelación, los policías deciden dirigirse a la casa de Soo-Young para hablar con ella. Sin embargo, en el camino, Kim no deja de pensar en lo extraño de la situación, ya que desde que Soo-Young salió del hospital, su comportamiento ha cambiado de manera drástica, lo que le genera dudas sobre si realmente existe una hermana. Al llegar a la vivienda, descubren que está vacía. Justo en ese momento, Kim recibe una llamada del hospital. Naeyeon ha despertado. Aún débil, la chica logra decir que, cuando fue atacada, escuchó a dos personas, pero ambas tenían exactamente la misma voz. Es ahí donde la verdad sale a la luz. La única que estuvo con Naeyeon fue Jen. En realidad, Jen, Soo-Young y Somi eran la misma persona. Cada vez que Soo-Young hablaba con alguna de ellas, en realidad lo hacía consigo misma. Nunca existió una gemela malvada ni una consejera escolar luchando contra la injusticia. Todo había sido producto de su mente. Resulta que, tras su paso por el hospital y al sentirse al borde del colapso, Soo-Young desarrolló un trastorno disociativo de identidad. Su deseo de tener a alguien que la protegiera y defendiera terminó transformándose en una obsesión que dio origen a estas personalidades alternas. Con esta revelación, el tribunal determina su diagnóstico y la deriva a una terapeuta para iniciar tratamiento. Tiempo después, mientras el señor Kim conduce, se cruza con Soo-Young, quien se sube a un auto. Para sorpresa de todos, ese auto pertenece a la verdadera Somi, que siempre existió en la vida real. Ambas ahora se despiden en el aeropuerto, pues Soo-Young deja la escuela para mudarse a otra ciudad y comenzar una nueva etapa. Al decirle adiós, se ve que Soo-Young aún no ha sanado del todo.
A veces las heridas más profundas no se ven en el cuerpo, sino en la mente. La soledad y el dolor pueden crear monstruos internos que nos hacen creer en realidades que no existen. Por eso, nunca subestimemos la importancia de escuchar, apoyar y acompañar a quienes luchan en silencio con su propia mente. El bullying destruye vidas en silencio. Si estás en contra del bullying, comenta no más en los comentarios.